Buenas tardes, tutora Nani Gisela Solano. Mi nombre es Deli Delgado Velasco. Pertenezco al CEAD Pasto. En este momento vamos a hacer la presentación de la fase final de diagnóstico psicológico correspondiente al caso Lourdes. En mi grupo se encuentra Ofelia Omaira Álvarez, Ana Beatriz Bolaños, Xiomara Alexandra Burbano y nos encontramos en el grupo número 14. El trabajo se desarrolla en base a la guía establecida. Entre los puntos que vamos a tratar se encuentra evaluar e identificar el problema. Realizada la revisión del caso Lourdes, según pone de manifiesto lo siguiente: presenta mucha ansiedad, estrés, baja autoestima, inseguridad en el ámbito de las relaciones sociales, dificultad en relacionarse, miedo al rechazo. Quería en algunas ocasiones pasar desapercibida, pero su altura no lo permitía. Presenta angustia, está muy pendiente de lo que hacen, de lo que dicen, de las reacciones de los demás, de lo que puedan decir. En la definición del problema, de acuerdo al comportamiento del paciente y revisando los criterios del DMC-4 y CIE-10, podemos decir que padece trastorno de personalidad por evitación. Una persona con el trastorno de personalidad por evitación puede ser fácilmente lastimada cuando la gente la critica, refrenar demasiado las relaciones, resistir a involucrarse con la gente, evitar actividades o trabajos que impliquen contacto con los demás, ser tímida, hacer que las dificultades potenciales parezcan peores de lo que son, mantener el punto de vista de que no son buenas socialmente, no tan buenas como los demás, o que son poco atractivas. En la hipótesis, en la personalidad intervienen una serie de factores que no solo moldean la personalidad de un modo u otro, sino que pueden también influir en la aparición de un trastorno. La genética y la estructura biológica del cerebro podrían considerarse las causas principales: traumas infantiles o negligencia emocional. Estos patrones de conducta son típicamente asociados con alteraciones sustanciales en algunas tendencias de comportamiento de un individuo. Por lo general, involucran varias áreas de la personalidad y casi siempre se asocia con perturbaciones significativas en la esfera personal y social. Alternativas de solución y toma de decisiones. Se pueden emplear distintas modalidades psicoterapéuticas, tales como entrenamiento en habilidades sociales, terapia cognitiva, exposición gradual para aumentar gradualmente el contacto social, terapia de grupo para la práctica de habilidades sociales y en algunos casos terapia farmacológica. Una parte importante con los pacientes es lograr establecer confianza hacia el terapeuta, ya que las personas con trastornos de personalidad por evitación pueden evitar las sesiones de tratamiento por desconfianza o miedo al rechazo. El objetivo principal es el entrenamiento en habilidades sociales para empezar así a desafiar sus creencias disfuncionales sobre sí mismo y los demás. Entre las conclusiones tenemos: un buen diagnóstico es la base fundamental para que el trabajo psicoterapéutico psicológico tenga los resultados esperados. Es importante contar con una buena información y las herramientas necesarias para realizar un buen diagnóstico, que permita obtener la mayor información posible para establecer causas y diagnóstico adecuado. Es importante tener un buen nivel de formación y experiencia del psicólogo para realizar un diagnóstico psicológico, realizar un buen diagnóstico principal, saber con claridad qué es lo que padece la persona y así abordar el problema. Por lo tanto, podemos decir que en estas conclusiones se evidencia un gran trabajo de lo que es el diagnóstico psicológico. Dificultades presentadas a nivel del grupo frente al caso. La limitada información en el caso de Lourdes hace que el diagnóstico se dificulte, por cuando al tomar los diferentes criterios tanto del DMC-4 y CIE-10 observamos el cumplimiento de estos en varios de los trastornos, por tanto se dificulta establecer el diagnóstico apropiado para la paciente. Si bien se cuenta con una información importante que se ha logrado a través del curso de diagnóstico psicológico, es importante ahondar en mayor referencias bibliográficas relacionadas con casos específicos que permitan lograr un mayor conocimiento. Entre las recomendaciones se debe contar con pruebas psicológicas y o cuestionarios para un buen diagnóstico. Son instrumentos que conforman otra de las fuentes indirectas importantes para un buen diagnóstico. Pruebas que permiten conocer los niveles de inteligencia, pruebas que conducen a inferir los modos de ser y actuar de las personas, entre otras cosas. El
psicólogo debe contar con unos principios éticos en la evaluación psicológica. Aquí podemos decir las evaluaciones de los psicólogos, recomendaciones, informes y diagnósticos o apreciaciones valorativas que se basan en información y técnicas, incluyendo entrevistas personales, cuando sea conveniente. Se deja manipular por las personas con trastorno de la personalidad. Eso en cuanto al diagnóstico, con lo que padece Lourdes, con lo cual estabiliza y refuerza el sistema patológico del trastorno, convirtiéndose en un cotrastorno de la personalidad. Por lo general no suelen reconocer que su comportamiento es desfavorable para la persona con el trastorno de la personalidad y piensan que hacen algo bueno por ellos. Suelen tener un cierto temor a contradecirle, ya que piensan que reaccionarán con enfados e incluso explosiones de ira. Critican continuamente a la persona con trastorno de personalidad, reforzando así las conductas patológicas del paciente con trastorno. Esto lleva a serias confrontaciones con continuas tensiones y conflictos. Dependiendo del enfado del familiar y de su capacidad de aguante, algunas veces se mostrará comprensivo y otras criticará a la persona con el trastorno. Esto también complementa desfavorable e incluso consigue que las conductas patológicas se estabilicen y se haga más reciente al cambio. Buenas tardes, tutora Nani Gisela Solano. Mi nombre es Deli Delgado Velasco. Pertenezco al CEAD Pasto. En este momento vamos a hacer la presentación de la fase final de diagnóstico psicológico correspondiente al caso Lourdes. En mi grupo se encuentra Ofelia Omar.